título para este mensaje es Cultura de Humildad. ¿Cómo es el título? Cultura de Humildad. Seguimos hablando por unos días más sobre el tema de la humildad. Ya estamos, de la cultura. Ya estamos terminando esta temática de la cultura que Dios me ha puesto a hablarles a ustedes como iglesia. La razón, estamos próximos a cumplir 20 años como iglesia. ¿Ustedes se alegran? Gracias a Dios, denle ese aplauso a Dios. Estamos próximos a cumplir 20 años. Saben que tenemos la celebración programada para el 31 de agosto, ¿verdad? Lo pusimos en el 31 de agosto porque queremos hacer una celebración bien bonita y tener algo especial acá de regalo para la iglesia. Bien, y hemos hablado de temas importantes, algo que debe ser muy propio de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Hemos hablado de la cultura de amor, del perdón, de la dependencia de Dios, de la adoración, de la generosidad, de la compasión. Y el domingo pasado hablamos de la oración, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron el domingo acá? ¿Sí? Los que no, está esa prédica en YouTube para que la escuchen, porque es sumamente clave, no puede faltar. Y yo les decía que si usted incrementa la oración un 5%, será un 5% más feliz. Eso fue lo que mostró el Señor. Así que espero que lo hayan incrementado, no solamente un 5, sino 10, 20%, y que en este momento ustedes estén disfrutando de esa felicidad de Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar, ya casi terminando esta temática, sobre la cultura de humildad. Y quiero decirles que la humildad es un mandato de Dios. Es lo primero que usted debe tener claro en este día. La humildad es un mandato de Dios. Amén. Dios nos pide a nosotros que seamos humildes. En el texto que comenzamos leyendo, Deuteronomio 8, 12 al 14, dice: cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas y hayan aumentado tu plata y tu oro, sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Amén. Ese es un mandato de Dios. Cuando crezcas, cuando las cosas te salgan bien, cuando estés bien, ¿sí?, no te vuelvas orgulloso. O sea, Dios nos está diciendo, sé humilde. Amén. Sé humilde. Un mandato que Dios nos está dando es ese: sé humilde. Eso es un mandamiento de Dios. Y por eso debe ser algo que nosotros practiquemos y debe ser parte de nuestra cultura, el ser humildes. Y por eso es una de las temáticas de esta serie, ser humildes, porque es un mandamiento de Dios. Los hijos de Dios son humildes. Amén. Así que usted podría decir tranquilamente: yo soy humilde, y asumirlo en su identidad. Soy humilde y no soy orgulloso. Esa es la lucha, y lo tenemos que repetirlo y vivirlo, porque los hijos de Dios somos humildes. Jesús fue humilde, ¿cierto? Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, vino a nacer en un pesebre, en un pueblo tan pequeño, insignificante para su época, Belén. Vino a nacer allá, ¿cierto? Fue tan humilde. Él había podido vivir tranquilamente, haber nacido en Villavicencio, pero no. Decidió nacer en Belén. ¿Sí? Decidió nacer en un pueblo pequeño, en un pesebre. Jesús decidió venir en el tiempo de hace 2000 años, donde no había medios de transporte, donde no había tecnología, no habían las comodidades que tenemos hoy. Él hizo eso. Amén. Eso es humildad. Él decidió hacerlo.
Tremendo. Jesús fue humilde. Y en Juan 13, 3, 5 dice, ¿sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Imagínense siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y le lavó los pies a sus discípulos. Eso fue humildad. Amén. Y algo que me sorprendió mucho al leer este texto es que dice que cuando él dice, ¿sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía? Inmediatamente se levantó y comenzó a servir. Eso fue algo interesante. Es como cuando a usted le dan un cargo en el mejor puesto, o lo nombran por decir algo alcalde, y una dice, bueno, ya me nombraron alcalde, entonces ahora me voy a poner la toalla y me voy a poner a lavarle los pies a todo el pueblo. ¿Sí? Es impresionante. Jesús dijo, ¿sabía Dios que justo lo había puesto como autoridad sobre todas las cosas? Y entonces tomó la toalla y se la ciñó y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Eso es humildad. Jesús fue humilde, o sea, fue exaltado, y él no dijo, ahora que fui exaltado, entonces ahora que me sirvan a mí. Ahora que fui exaltado, entonces ahora yo puedo servir mejor y puedo ser más ejemplo. Entre más exaltado sea, un acto de humildad va a resaltar más. Amén. Y uno diga, wow, pero ¿y este? Tremendo. Entre más alto estés tú, un acto de humildad resaltará más. Amén. Entre más alto sea tu cargo, un acto de humildad se verá más en ti. Wow, el gerente vino hasta aquí, me saludó con amor, me habló, me dio un abrazo, una felicitación. Entre más alto sea tu cargo, un acto de humildad se verá más. Amén. Jesús dijo, me entregaron toda la autoridad del universo, me ciño la cintura y ahora voy a lavarle los pies. Tremendo. Y ese es el acto más grande de humildad que ha habido. Amén. Recuerden eso. Así que esto es para todos, porque dice la Escritura, cuando hayas comido, cuando hayas bebido, cuando estés satisfecho, cuando tengas todo, cuando seas exaltado, cuando tengas honores, no te vuelvas orgulloso. Amén. Y es muy importante, porque la humildad es la que nos mantiene arriba. La humildad es la cereza del pastel. Una persona que ha sido exaltada y se mantiene humilde es bella, es hermosa. Porque muchos suben, pero se vuelven orgullosos y se vuelven detestables también. Se le subió el cargo, ahora ya no saluda, ahora ya no va a la iglesia, ahora ya tal cosa, y así sucesivamente pasan cosas, ¿cierto? Entonces, los hijos de Dios somos humildes. Amén. Tenemos el llamado de Dios a ser humildes. Moisés fue humilde. En Números 12:3 dice, Moisés era muy humilde, dice, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Wow, tremendo. Y Moisés era un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. A Moisés se le llamó el libertador. Jesús es nuestro libertador. Y a Moisés se le llamó el libertador también. Y también era príncipe en Egipto. Y dejó eso, cambió eso por seguir el camino que Dios le tenía preparado. Y dice que él era muy humilde. Fue muy humilde también. Así que el llamado para nosotros, los hijos de Dios, es a la humildad. Amén. La soberbia lleva a la caída, siempre. Lleva a caer mal, a quedar mal. Y
había por ahí un hombre que era crítico de arte y tenía un problema. Él era bastante miope y se fue entonces a una galería de arte donde estaba invitado para hacer críticas sobre el arte, y tuvo un problema, se le quedaron las gafas. Él no fue capaz de reconocer su miopía o su debilidad, y entonces dijo, bueno, yo voy a hacerlo. Y se paró frente al primer cuadro, que parecía ser un cuadro de cuerpo completo. Y entonces comenzó a decir, bueno, esta pintura tiene un defecto de por sí, ¿no? Se ve como andrajosa, se ve como mal pintada. Y siguió criticando la obra de arte, hasta que la esposa sigilosamente se acercó a él y le dijo, es un espejo. Y es que a veces nosotros, por no reconocer que no sabemos, comenzamos a decir cosas. Es orgullo. Y metemos, como decimos, las de caminar, ¿cierto? Y creemos que todo lo sabemos, en vez de callarnos, reconocer nuestra propia limitación, y eso es humildad. Amén. Y a veces pasa. Y eso pasa en las películas, pasa en ICDC, pasa en TNT, pasa en todas partes, pasa acá. Y lo digo porque a mí también me pasó. Yo trato de ser lo más prudente posible, lo más humilde posible, lo más sencillo posible. Y desde siempre, es más, no he sido, sin decir nada contra los que están aquí en la primera fila porque fueron acomodados ahí, pero yo me acuerdo que cuando estaba yendo a la iglesia, yo dije, bueno, voy a cambiar. Yo siempre me hacía en la parte de atrás, y entonces un día dije, ¿sabes qué? Hoy decido irme a la primera fila. Y me fui, me senté en la primera fila, me acuerdo tanto de esa iglesia. Y yo nunca hacía eso. Y dije, pero lo voy a hacer. Y justo ese día vino uno y me dijo, ay, qué pena, que es que ese es para todos los líderes. El suyo, y me llevó para la última fila que estaba allá en el otro lado. Yo dije, ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Uno aprende que hay que ser humilde. Amén. Sencillo, manso de corazón, como Dios, como el Señor Jesús. Amén. Siempre la soberbia lleva a la caída, a quedar mal. Y por eso uno tiene que ser humilde, siempre, siempre. En la Biblia hay un caso, el del rey Nabucodonosor. Nadie como él, tremendo rey, ¿cierto? Grande, el rey de Babilonia, pero era un orgulloso de miedo. Un día él se levantó en su palacio, subió a la terraza, en Daniel 4:30 dice, y exclamó, ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo, comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Amén. Tremendo. Y se dice que él en ese instante perdió la razón y comenzó a pensar como animal y se fue al campo como las bestias y le creció el pelo, dice, las uñas, era como un animal, hasta que pasaron 7 años. A los 7 años, dice la Escritura, cumplido el plazo que Dios estipuló, nuevamente recobró la razón y él entendió y miró al cielo y reconoció que verdaderamente Dios es el Dios de toda la tierra. Amén. Él lo reconoció y todo le fue restituido. Ahora, todo esto que yo estoy hablando pasa. La soberbia siempre
precede a la caída. Siempre. Siempre la soberbia precede al fracaso. Y a veces nosotros tenemos que preguntarnos: ¿por qué fracaso en mi vida? ¿Por qué la caída en mi vida? ¿Por qué estoy como un animal? ¿Sí? Por orgullo. ¿Por qué estamos como perros y gatos? O perros y perros. ¿Sí? ¿Por qué? Por el orgullo. ¿Cuántos años tenemos que pasar como animales? ¿Sí? Y en lugar de ser humildes, ¿cierto? Y reconocer las cosas de Dios. La soberbia siempre lleva a la caída. Por eso, iglesia, es necesario tener una cultura de humildad, porque Dios recompensa a los humildes. Amén. En Proverbios 22:4 dice: la recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Tremendo. ¿Cuáles son las recompensas por la humildad? La riqueza, la honra y la vida. Casi nada. La riqueza. Tremendo. Preguntémonos, los pobres, los escasos y los que están de pronto en ruina, porque la recompensa de la humildad son las riquezas, la honra y la vida. Lo contrario viene por el orgullo, viene por el orgullo. Y es la palabra del Señor, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Son las recompensas que Dios da. Hay recompensas para los humildes: riqueza, honra y vida. Y a veces la iglesia o la gente tiene un problema, y es que a veces confunden la humildad con la pobreza. Ver a una persona pobre y dice: la persona es humilde. No necesariamente es así, ¿cierto? Porque dijo alguien: he conocido a los más orgullosos dentro de los pobres, dentro de los más pobres, y he conocido a los más humildes dentro de los más ricos. Amén. Y eso tiene que ver también con ese texto también. Así que precisamente para que el Señor, para que la obra de Dios se haga en nuestra vida como Dios quiere hacerla, nosotros debemos tener una cultura de humildad, ser humildes. El que es humilde, escúchenme bien, está preparado para todo. Está preparado para el honor, para ser exaltado. Está preparado para tener riquezas. Amén. Está preparado para la vida. Amén. El que es orgulloso no. Tú ves a una persona orgullosa y no la puedes ascender porque va a maltratar con su cargo. Tú ves a una persona humilde y dices: esta persona, es cuestión de capacitación, es cuestión de lo que sea, pero esa está perfecta para que sea el gerente, el líder en la iglesia, aquí y en cualquier parte. Amén. Eso es la palabra del Señor, y por eso nosotros, iglesia, debemos tener una cultura de humildad. Ahora, pero ¿cómo nos hacemos a una cultura de humildad? La cultura se hace, es lo que yo he venido diciendo. La cultura se hace y tenemos que trabajar por ella. Y entonces, para tener una cultura de humildad es un asunto sencillo. Tú tienes que decidir ser humilde. Amén. Tú tienes que decidirlo. O sea, ser humilde es una decisión. Tú decides: hoy voy a salir y voy a ser humilde, ¿cierto? Voy a ser buena gente con las personas, voy a saludar a las personas, ¿cierto? Voy a darle la cara a las personas. Voy a quitar la cara de revólver que tengo. ¿Sí? Voy a ser buena gente. Eso es una decisión. Eso es una decisión. Ser humilde es una decisión. El Señor dice: cuando hayas triunfado, cuando hayas conseguido dinero, cuando hayas comido, cuando hayas hecho algo grande, cuando estés en la cima, no te vuelvas orgulloso. O sea, decide ser humilde. Ahora, esto es para los padres. Hay que ser humildes como padres, porque ser padre es un honor. Amén. Cuando Dios nos da un hijo,
nos está dando un alto ministerio como padres, ¿cierto? Cuando eres madre, estás también en eminencia porque Dios te dio un hijo, una hija, y eres autoridad, eres líder. Y es necesario ser humildes, porque si no, tus hijos van a sufrir. Cuando no hay un padre humilde, una madre humilde, los hijos sufren. Pero en el matrimonio pasa igual. Cuando tú eres esposo y no eres humilde, también sufre la esposa y sufren los demás. Y lo mismo la mujer. Cuando tú eres esposa y no eres humilde, sufre el esposo y sufren también todos alrededor. Amén. Y son cargos que hay allí. Porque a veces creemos, no, es que yo no soy el jefe. No, tú puedes ser el padre, la madre, eres ahí un jefe, puedes ser un líder en la iglesia, puedes ser alguien famoso. Pues Dios te dice, no te vuelvas orgulloso. Amén. Mantente humilde, decide ser humilde. Hoy hay que golpear el orgullo. Hay que decir, yo decido ser humilde. Es necesario serlo porque los hijos de Dios somos humildes. Que no se suba el cargo a la cabeza. ¿Sí? Por ahí leí algo sobre un personaje que recién lo ascendieron como inspector de haciendas y entonces él se fue a inspeccionar la finca de un humilde campesino y entonces le presentó sus credenciales, su carnet y le dijo que venía de parte de la institución y que necesitaba revisar toda tu hacienda y entonces le dijo el campesino humildemente, no hay problema, solamente no entres aquí a este lugar, a este potrero. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo entro donde a mí se me pegue la regalada gana. Yo me meto por donde sea porque este carnet me autoriza. Y se fue. El otro dijo, bueno, listo. Y él se fue y se metió. Al rato salió corriendo y pidiendo auxilio. Y entonces el campesino volteó a mirar y lo llevaba un toro que lo corría, que lo iba a alcanzar. Y entonces el campesino decía, muéstrale el carnet, muéstrale el carnet. Muéstrale el carnet. ¿Sí? La humildad a la soberbia le precede la caída, los malos momentos, las malas paradas de la vida son por orgullosos. Amén. Es una verdad. Así que, mira, iglesia, si venimos a ser convertidos en cristianos, pues el cristiano es humilde. Decide ser humilde. Decide serlo. Eso obviamente conlleva otras cosas para hacer, como perdonar, como hablar, ser amable, todo eso. Decide ser humilde, decide servir. Si eres un líder, recuerda Proverbios 29:2, cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra, cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Amén. Cuando tú tengas algo de poder, no te olvides de ser humilde y servir. No olvides de dónde te sacó el Señor. En 1 Corintios 1:26 dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Tremendo. Dios nos escogió a nosotros del mundo. Cuando Dios le daba este texto al pueblo de Israel, que con el que comenzamos leyendo, lo traía de Egipto, de la esclavitud. Y a todos nosotros nos sacó de alguna parte. Y todos venimos de cuna, dice, no muchos son de cuna noble y nacieron en cuna de oro. Dice la escritura, no muchos, muy pocos. Por lo tanto, no olvides nunca de dónde te sacó el Señor. Amén. Y a todos, aún los que hayan nacido en cunas de oro,
igual nos sacó del mundo si estamos acá. Amén. Del pecado. Me acuerdo de alguien que decía, cuando Dios me sacó a mí de donde yo estaba, tuvo que ponerse guantes y se tapó la nariz. Y era una persona que estuvo metido en drogas, en cosas difíciles, y él decía siempre eso. ¿Sí? Y la verdad es que todos, de una u otra manera, fuimos sacados de algo bajo. Amén. Y el Señor nos dice, mire, cuando hayas comido, cuando te hayas saciado, cuando estés bien, recuerda de dónde te sacó el Señor. Amén. Y no te vuelvas orgulloso. Decide ser humilde siempre, siempre, siempre. Amén. La humildad siempre te hará quedar bien, te tendrá en la cima, siempre, y traerá la bendición del Señor. Lo segundo, dale la gloria a Dios por todo. Si tú quieres tener una cultura de humildad, dale la gloria a Dios por todo. Porque Dios es el que nos da el poder para hacer todas las cosas. Dios nos da el poder para hacer todo. En Deuteronomio, el texto que estamos estudiando, versículo 17 y 18 dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Dios es el que nos da el poder para hacer todas las cosas. Amén. Él es el que nos da el poder. Él nos da el poder siempre para hacer todas las cosas. Por más que uno a veces piense que fui yo, que es mi inteligencia, nosotros los seres humanos somos muy dados a pensar en eso, ¿no? En que somos unos duros. Somos unos duros. Como me acuerdo mi hijo menor, mi hijo chiquitín, cuando estaba pequeñito, él se paraba frente a mí y sacaba sus músculos y decía, papi, soy un duro, mire. Y yo, sí, amor, eres un duro. Y uno le dice a los niños así, los motiva, pero ¿qué tal un grande en esas? ¿Sí? Así es un hombre cuando se para frente a Dios y le muestra sus músculos. ¿Sí? Realmente nosotros todos necesitamos de Dios. Amén. Es Dios el que nos da el poder para hacer todas las cosas. Es Dios. Cada puerta abierta es Dios. Cada trabajo es Dios. Yo me acuerdo que cuando estaba empezando en mi cristianismo, yo comencé a adoptar la cultura de la oración en las comidas. Es una cultura, ¿verdad? ¿Cuántos oran antes de comer? ¿Sí? Es una cultura. Yo dije, bueno, ahora soy cristiano, entonces ahora voy a orar por las comidas, antes de comer. Y como una cultura es difícil de implementar también, es un proceso, entonces cuando yo comencé y lo decidí, voy a orar, entonces dije, bueno, listo. Cuando llegó la hora de comer, ya había comido, ya había almorzado. Entonces me tocó decir, Señor, gracias por lo que me comí. Y ahí empezó. Cuando, para la siguiente, yo ya entonces dije, bueno, voy a estar más atento. Pero a uno se le olvida, no es parte de la cultura. Cuando ya me acordé de orar, ya tenía la cucharada en la boca. Toco. Gracias, Señor, por los alimentos. ¿Cierto? Pero para la próxima, ya oré antes. Y ahora nunca se me pasa. Realmente eso ya es una cultura. Y yo sé que ustedes me entienden, porque uno va, le pone la comida y uno inmediatamente ya sabe que tiene que darle gracias a Dios. ¿Cierto? Alguien le da gracias a Dios o uno le da gracias a Dios. Es parte de la cultura. ¿Cierto? Pero otra cosa que me pasó fue que yo no tenía crecimiento espiritual, había recién nacido como un bebé en el espíritu, y entonces yo me preguntaba, animado por el enemigo,
Pero ¿y por qué hay que darle gracias a Dios? No es que lo estuviera irrespetando, pero me lo preguntaba. ¿Y por qué hay que darle gracias a Dios si yo fui a trabajar, si yo me sudé allá y después mi esposa hizo el mercado, cocinó y ahora todo eso? ¿Por qué darle gracias a Dios? ¿Sí? Y no entendía que Dios fue el que abrió la puerta, el que dio el talento, el que dio la inteligencia. No entendía esas cosas. Que incluso Dios es el que nos da la materia prima. Tú puedes hacer papas fritas, pero Dios te dio la papa. ¿Sí o no? Nosotros podemos hacer papitas fritas, papitas sudadas, papitas, todo lo que quiera, pero haga lo que quiera, pero solo transformamos nomás la materia prima, porque Él es el que nos dio las cosas. Amén. Él fue el que nos dio a nosotros todas las cosas. Nosotros solamente transformamos. Y además el trabajo es una bendición. El trabajo es una honra, es un propósito, y fuera de eso le pagan a uno. ¿Sí? El trabajo. Hay muchas personas, eso se da más que todo en otros países, que trabajan de gratis porque entienden que el trabajo les da propósito. Amén. Y es que en la Biblia habla de que Dios no hizo el trabajo como castigo. Antes del pecado ya Adán tenía una asignación de Dios y era un trabajo. Amén. Entonces realmente es Dios el que nos da a nosotros todas las cosas, y por eso nosotros en todo debemos darle la gloria a Dios, porque Él es el que nos da todas las cosas. Y me encanta que el texto dice, Él dice, ni se te ocurra pensar, ¿sí? Y eso me parece interesantísimo. Dice Deuteronomio 8, 17, 18, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Amén. Ni se te ocurra pensar. Así que hay que dejar las ocurrencias y hay que darle la gloria a Dios por todo, por absolutamente todo. ¿Le cuesta al ser humano? Sí. Por eso hay que asumir o adoptar una cultura de humildad, porque le cuesta y nosotros tenemos que adoptarla. Y la forma de adoptarla, decidiendo ser humilde, primero que todo, y darle la gloria a Dios por absolutamente todas las cosas. Amén. Como estamos, yo le doy gracias a Dios y le doy la gloria a Dios por todo, por lo que como, por esta camisa. Él dio la materia prima, Él nos viste, Él nos da absolutamente todo. Amén. Y solamente aquel que le da la gloria a Él es una persona que puede sujetarse a Él. Amén. Humillarse delante de Él. Solamente una cosa tan sencilla y tan fuerte como esa. Al hombre le cuesta darle la gloria a Dios. Les leí hace poco en Lucas 17, 11, que un día, dice la escritura, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dijo y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Tremendo, ¿no? A veces a las personas les cuesta darle la gloria a Dios. Y las personas que les cuesta darle la gloria a Dios, cuando crecen, cuando consiguen lo que necesitaban, ya no vuelven a Dios. Y eso es un problema. Amén. Es un problema. Hay personas que han venido y está bien que hayan venido buscando un trabajo. Señor, necesito, porque estoy en una racha tremenda y necesito, ayúdame a orar por trabajo, y le ayudan a orar por trabajo y les llega un excelente trabajo y ya no vuelven porque tienen mucho trabajo. ¿Sí? Y así. Y personas que han venido por sanidad y el Señor las sana y ya después
tienen tanto aliento de brincar que se van brincando y no vuelven, y no vuelven. ¿Sí ves? Y les cuesta darle la gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios es supremamente clave para vivir una vida cristiana y para poder estar pegado a Dios y para poder ser bendecido de manera permanente. Amén. Así que también es algo que hay que decidir, darle la gloria a Dios por todo, por todo. Y finalmente, llénate del Espíritu Santo. Y lo digo porque la humildad es fruto del Espíritu Santo. Nada que hacerle. Gálatas 5, 22, 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El fruto del Espíritu es humildad. Humildad. La humildad es un fruto de que el Señor está en nuestro corazón. Una persona que está lleno del Espíritu es humilde. Amén. Es humilde porque el Espíritu Santo está en él. Ha nacido de nuevo y por lo tanto es humilde. Los hijos de Dios somos humildes. Por eso podemos decir que somos humildes, porque es un fruto del Espíritu. Y nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para ser humildes. La persona que es orgullosa necesita llenura del Espíritu. Y lo digo porque muchas personas dicen: venga, yo soy cristiano, pero yo sí que lucho con el orgullo. Porque hay cristianos que también tienen unas manifestaciones de orgullo impresionante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es la solución? Hay que llenarse del Espíritu. Amén. Llenarse del Espíritu Santo. Y es necesario entonces buscar el Espíritu Santo. Y Dios me ponía que a partir de este miércoles, unos 2 o 3 miércoles en adelante, vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo. Porque todas estas culturas de las que hemos venido hablando, en las cuales uno decide caminar, no se van a poder si no estamos llenos del Espíritu. Amén. Y por eso vamos a empezar a orar los miércoles por esa llenura espiritual y conocer y tener un encuentro con el Espíritu Santo para lograrlo. Amén. Así que desde ya los estoy invitando a eso. Mira lo que dice en Hechos 1:8. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y para mí me parece impresionante que la Escritura dice: cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder. Amén. Si usted no se siente poderoso, y eso tiene que ser bien entendido, no lo saquen de contexto, no está lleno del Espíritu. Porque el Espíritu Santo viene para dar poder. Ahora, a veces alguien dice: no, si yo digo que soy poderoso, van a decir: ¿en cuál humildad? ¿Sí? Pero el Espíritu Santo vino para darnos poder. Y hay muchas personas diciendo: yo no puedo ser un buen esposo. Le falta poder. Y sí se puede. Usted puede saber, puede ir a encuentros de parejas, puede saber toda la teoría de cómo ser un esposo o una esposa, pero le hace falta poder, ¿cierto? ¿Y quién le da el poder? El Espíritu Santo. Y si no entendemos esto, entonces vamos a seguir siendo orgullosos, porque cuando entendemos que es el Espíritu Santo el que nos da a nosotros el poder para poder, entonces toda la gloria y la honra es para Él, para el Señor. Amén. Entonces, ¿qué nos falta? Que nos tenemos que llenar del Espíritu para poder.
Porque cuando venga el Espíritu Santo, entonces ustedes podrán, dice la Escritura, podrán hacer lo que nunca han podido hacer. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo poder. A veces le pedimos a Dios: Señor, arréglame el matrimonio. El Señor no obra así. El Señor te da poder para que tú lo hagas. Él te da poder para que tú seas la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo, el mejor ciudadano, el mejor jefe, el mejor empleado. Él te da el poder para hacerlo. Amén. Pero tú tienes que serlo. Amén. Y por eso yo quiero que las oraciones de la iglesia cambien un poco y le digan al Espíritu Santo: Señor, yo quiero poder. Poder. Porque tú dijiste, Señor, que tú venías a traerme poder. Y en eso se manifestará que puedo. Amén. En que estoy lleno del Espíritu.